El castillo de Cullera es una fortificación de época andalusí construida en el siglo IX para el control estratégico del territorio. Hoy en día es uno de los castillos más visitados de la Comunidad Valenciana y un atractivo turístico de primer orden con un gran potencial cultural. Conoce el castillo de Cullera, conoce nuestro patrimonio. La Torre Mayor aparece documentada a lo largo de la historia con diferentes nombres. La mención más antigua la encontramos en el documento de la época de Pedro el Grande de Aragón, en la cual se la denomina Torre Celoquia. En los memoriales de obra del siglo XVI aparece también con los nombres de Torre Roja o Torre de Sueca. La actual torre se erige sobre una primitiva torre, construida con mampostería trabada con mortero de cal y un entramado de madera en forma de parrilla, cosa que supone una característica diferenciadora en relación con los sistemas constructivos fortificados que se daban en el Sharq al-Andalus. La Torre Mayor, tal como podemos contemplar desde el exterior, es una obra almohade realizada con tapia mixta de mampostería y hormigón. Sabemos que la torre era maciza hasta el nivel de acceso y que contaba con un aposento abovedado y una terraza coronada con almenas. La Torre Mayor posee una planta cuadrada un poco irregular y unas dimensiones de 15 metros de base y 17 metros de altura. Su gran envergadura la hace dominar todo el paisaje, controlar el río Júcar desde el oeste y la bahía por el este. En el siglo XVI se efectúan algunas reformas en la torre para adaptarla a las nuevas exigencias defensivas derivadas fundamentalmente del peligro de los ataques de los piratas y del uso de la pólvora. En el siglo XVIII se remodela el acceso, que queda un poco más elevado, y se construye una escalera de acceso a la terraza. Pero las reformas más importantes serían las llevadas a cabo en el siglo XIX. Concretamente, durante la Tercera Guerra Carlista se arrasa la coronación de la torre, se deriva el aposento interior con bóveda que existía desde la época islámica, se terraplena todo el espacio y la torre se convierte en una simple plataforma para fusilería con la construcción del muro espillerado en su terraza y dos barracones para la tropa. Finalmente, después de las guerras carlistas, se lleva a cabo una de las últimas reformas. Se construye una espadaña y se cubre el espacio con una cubierta inclinada a dos aguas invertida.